Dios les bendiga. Estamos nuevamente transmitiendo en línea un día más en el cual queremos que el mensaje de Dios llegue hasta sus hogares, hasta sus oídos, hasta su corazón. Cada uno de nosotros seguimos luchando, seguimos preguntándonos y preguntándole a Dios, Señor, ¿qué quieres para mí en esta noche? Y vamos a empezar con una oración. La lección para esta noche es acerca de lecciones de Dios para esta vida. Hacemos una oración y empezamos con el tema. Señor, te damos gracias en esta noche. Noche maravillosa, preciosa, porque tú estás con nosotros, porque muchos hermanos, muchos amigos se están conectando. La familia ahí está reunida con el propósito de escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros seamos receptivos para tu mensaje, para tu palabra. Prepáranos, capacítanos, redarguye nuestro corazón para que podamos recibir ese alimento que viene de ti. Bendice a mis hermanos que están del otro lado, a nuestros amigos que se están conectando. Bendíceles donde quiera que estén. Sé con ellos en cualquier situación que estemos pasando, ya sea de enfermedad, de problemas, de luchas, de necesidades. Tu mano poderosa está con nosotros. Tu presencia está ahí en ese lugar, en ese hogar, con el esposo, la esposa, el padre, la madre, los hijos. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis amigos que están escuchando esta transmisión. Sé con ellos, te lo pedimos y te damos la honra y la gloria solamente a ti. Gracias, Padre, porque este mensaje es de ti. Y estamos, Señor, seguros que vamos a recibir una gran bendición de parte tuya. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar con la lección de esta noche y se llama, vuelvo a repetir, lecciones de Dios para esta vida. Yo creo que cada uno de nosotros queremos recibir exactamente una lección, una palabra para nuestra vida, para saber qué hacer, cómo continuar. Y vamos a empezar. Y empezamos haciéndonos una pregunta. Quizás alguna vez usted se ha preguntado, o yo me he preguntado, ¿cuál es el propósito de mi vida en este mundo? O también ¿para qué fui creado? O ¿cómo puedo seguir caminando? ¿Cómo puedo seguir luchando a pesar de todas las dificultades que enfrentamos a diario, tanto ustedes como yo? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Pues me gustaría acompañarte en este momento para analizar las lecciones, porque son muchas lecciones que tiene Dios para tu vida, para mi vida. Ese es precisamente el propósito de esta plática. Ayudarme a mí también a contestar esas preguntas y aprender quién eres, para dónde vas y cómo puedes llegar a ser un buen cristiano, un hijo de Dios. En este proceso de cada una de nuestras vidas, aprenderemos a poder amar a nuestros semejantes, así como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y mediante varias lecciones que vienen ahí en la palabra de Dios, pero son lecciones que vienen directamente de Dios para ti y para mí. Cada día que pasa y vemos la luz del día en cada amanecer, tenemos que analizarlo, que es una lección. Es un regalo de Dios para tu vida, para mi vida. Y pasan los años, rápidamente pasó este año, y pasa como una joya que tiene 365 piedras preciosas, piedras hermosas para ti y para mí. Toda joya valiosa necesita ser cuidada, necesita ser guardada y disfrutarla en la perspectiva correcta de tu vida y de mi vida. Quizás nos hemos preguntado, ¿y cómo es que puedo tratar el tiempo con esa joya? Y la Biblia lo dice así. Dice que no seas necios, no sean necios sino sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, lo dice el apóstol Pablo. O sea que no debemos ser necios, de acuerdo a lo que acabamos de leer, no debemos ser necios, sino que debemos ser sabios y debemos aprovechar bien el tiempo, porque lo dice la palabra, que los días son malos. Usted lo ve, yo lo veo, los días son malos, tenemos que aprovechar cada día. También Santiago 3:13
nos dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mucha gente tiene una carrera desesperada por ser sabio, por aprender, por ser inteligente, por ser entendido, y de eso vemos mucha gente a diario. Y cada día ellos se están preparando, están estudiando, se están inscribiendo en cursos para ser más sabios, más inteligentes, pero parece ser que no han aprendido, no han entendido las lecciones básicas de la vida. Muchas personas quieren aprender lecciones en libros, en internet, etc. Pero ignoran las lecciones de la vida diaria que Dios nos enseña a ti y a mí. Hay muchas lecciones y esas lecciones tienen un gran valor. Esas lecciones de Dios son diarias y vienen ahí en nuestra vida, ahí está. Son sencillas, pero a la vez son profundas. Vamos a ver esas lecciones sencillas de la vida, y si las aprendemos, seremos sabios, como nos dice la palabra de Dios. Estas lecciones son para cada uno de nosotros, pero también si las aprendemos, tenemos que ponerlas en práctica cada día, cada día. Y vamos a empezar. Tenemos que aprender que esas lecciones primero nos dicen que Dios es el primero en la vida, o sea, Dios debe ser el primero en tu vida. Porque la palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y lo puedes leer ahí en Proverbios 1:7. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Todos lo sabemos. Sin Dios nada podemos hacer. Él no es el último recurso. Cuando las cosas van mal, no tienes que ver que Dios es el último recurso. Debe ser el primero en tu vida, en cualquier situación, en cualquier problema. Para que todo te salga bien en la vida, Jesús debe ser el primero. Y Jesús lo dijo cuando expresó esta declaración ahí en Mateo 6:33. Dice así Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso lo dice Jesús en Mateo 6:33. Y si lo dice Jesús, yo le creo. Usted, amigo, hermano, le debes de creer a Jesús. Él nos dice que debemos buscar primeramente la salvación, el reino de Dios, el perdón de Jesucristo, su justicia. Entonces, si nosotros tenemos ese perdón y si nosotros tenemos la vida eterna, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así lo dice, sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo. También, Dios te ha regalado un cuerpo y debemos cuidar ese cuerpo. Si te gusta o no te gusta ese cuerpo, lo debes de cuidar. No lo debes de odiar, porque ese cuerpo que tenemos, que tú tienes, que yo tengo, es un regalo de Dios y nos lo dio para el resto de nuestra vida. De manera es que tenemos que aprender a cuidarlo, a amar ese cuerpo que tenemos, a convivir diariamente con él. No pelees con ese cuerpo. Empieza a ser agradecido, porque recuerda que somos nosotros buenos mayordomos del cuerpo que Dios nos ha dado. Entonces debemos cuidar la forma en cómo comemos, cómo lo limpiamos, cómo lo vestimos, cómo lo cuidamos. No olvidemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Otra lección que debemos aprender en la vida es que estamos inscritos en una universidad. Es la universidad que se llama vida, la universidad de la vida. Estás inscrito, él quieras o no quieras, queramos o no queramos, estamos inscritos en esa universidad que se llama vida. Cada día en esa escuela usted tendrá la oportunidad de aprender nuevas lecciones. Le gusten o no, a veces son lecciones duras,
A veces son lecciones difíciles que nos da esta universidad de la vida. Pero, nos gusten o no, son lecciones para nuestra vida y tenemos que aprenderlas. Para que nos vaya bien, tenemos que aprenderlas. Otra lección de la vida es repetirla. Cada lección la tenemos que repetir para que la aprendamos. Cada lección será presentada en nuestra vida una y otra vez, en varias formas, de varias formas, hasta que las podamos aprender. Y solo cuando las hayamos aprendido, podremos pasar a la próxima lección. En estas lecciones, recuerda, no hay atajos, no hay cursos gratis, tampoco hay diplomas comprados en la vida. La escuela de la vida a veces es inclemente, es dura, por lo cual tenemos que aprender cada lección de nuestra vida. En estas lecciones o en muchas lecciones no hay errores, solo lecciones. Estas lecciones nos dan un crecimiento, porque ese crecimiento que tú tienes es un crecimiento diferente al que yo tengo. Y cada uno de nosotros, de acuerdo a esas lecciones, vamos a tener un crecimiento. Ese crecimiento es un proceso que implica errores, y los va a haber. Pero en la vida y con Dios, si tienes a Dios, esos errores se convierten en lecciones. Y esas lecciones se convierten en bendiciones. Todos los que han logrado algo en la vida podrán decirnos que cuántas veces no lo pudieron lograr hasta que su objetivo fue cumplido y lo pudieron hacer, lo pudieron lograr. Cada detalle casi perdido se convierte en una piedra preciosa que cada uno de nosotros tenemos. El apóstol Pablo lo expresó al decir que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Sí me escuchó bien? Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Otra lección es que ese aprendizaje de lecciones es un proceso que no tiene fin, es continuo. Son lecciones continuas en nuestra vida. No existe parte de la vida que no contenga lecciones, porque cada paso, cada proceso de nuestra vida son lecciones que nos dejan algo. Si usted está vivo, entonces todavía hay lecciones que aprender. Cada día vamos a aprender una lección. La carrera de la vida y el diploma de la existencia humana no es el producto de un curso de 3 o 10 años o 12 años, porque toda nuestra vida es un curso, es una carrera con una meta infinita. Muchas veces hay lecciones que son espejos para tu vida. Usted no puede amar o usted no puede odiar a nadie a menos que entiendas que lo que amas u odias es un reflejo de lo tuyo, de lo que amas u odias, de lo que está en tu corazón, de ese sentimiento, ya sea bueno o malo. Porque a veces vas a amar o vas a odiar, aunque no lo queramos. Y ese resentimiento, esa lección de resentimiento, ese odio, esa amargura, es la mejor forma de torturarnos a nosotros mismos cuando odias. Cuando tienes una amargura, te estás torturando cada día. Y esa tortura se convierte en un poste, sí, un poste donde terminamos ahorcados, a veces sin darnos cuenta que aquello o aquel que tanto odias no es sino el reflejo de lo que no has trabajado dentro de ti. Tenemos que trabajar dentro de nosotros para quitar todos esos resentimientos. Otra lección es de que de tu vida tienes que crecer. Tú tienes todas las herramientas y recursos que Dios te ha dado para la formación de tu vida. Lo que tú hagas con esas herramientas determinará tu crecimiento, pero siempre la decisión es tuya. Dios ha puesto dentro de ti dones,
capacidades, operaciones, ministerios. Esas son herramientas de Dios para la formación de tu vida. Son herramientas que Dios te ha dado. Utilízalas. Disfruta lo que tienes, porque lo que tiene otra persona no es lo mejor para ti o para lo que tú tienes. Cuando aprendamos a disfrutar lo que poseemos, lo que tenemos, simplemente obtendrás paz, sin preocuparte por lo que otro tiene, porque estás satisfecho con lo que tienes. A veces a primera vista parece mejor lo que tiene otra persona a lo que tú tienes. Por lo tanto, disfrútalo. Sé fiel con lo que has obtenido, porque es lo que has obtenido de tu trabajo. Es el fruto de tu trabajo. Disfrútalo junto con tu familia. No mires los campos ajenos que parecen más verdes, cuando el tuyo lo que necesita es un poco más de cuidado. No te distraigas con el plato que le pusieron a tu vecino. Si tú estás en la misma mesa con él, tú puedes disfrutar también de lo que tiene tu vecino. Tu plato quizás es el mismo, o a lo mejor te sorprendieron con un plato mejor, pero muchas veces no lo has notado por mirar el plato ajeno. Disfruta lo que está en tu plato. A veces las respuestas no las encontramos, pero si buscas bien, las respuestas están ahí en la palabra de Dios. Cuando las dudas te asalten, cuando tengas muchas dudas, muchas aflicciones, cuando estés confundido, busca la respuesta en la palabra de Dios. La Biblia, sí, la Biblia que tú tienes ahí en la mano, sigue siendo el manual del fabricante. Esa Biblia es el manual de la vida. Y cuando lo hayas tratado todo y el asunto no se te ha resuelto, quizás no encuentras la respuesta, ahí está. Ora a Dios. Él te va a dar la respuesta en la palabra. Deja que Dios te hable. Deja que Dios te enseñe. Deja que Dios te guíe. Porque dice su palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así lo dice el salmista. Debes mirar con alegría lo que Dios te tiene reservado en este nuevo año que viene, o cada día. Es un día especial porque Dios te está reservando muchas cosas. No pierdas la fe. Practica estas lecciones que estamos platicando y prepárate para lo mejor, porque viene lo mejor para ti. Tienes que poner tu vida en las manos de Dios. Él te ha dado sabiduría, Él te ha dado entendimiento para administrar todo lo que tienes, porque todo lo que tienes viene de Dios, sí, con tu esfuerzo, con tu trabajo, pero cuando lo sabes administrar, todo lo que Él ha sembrado dentro de ti es para tener paz, para tener vida, para tener gozo. Debes orar para que Dios te siga sosteniendo. Y tú debes seguir lo bueno que Dios te ha dado. Pero ¿qué debemos hacer? Lo importante en estas lecciones es que debemos aprender a escuchar. Sí, tienes que saber escuchar a Dios, saber escuchar a tu familia, saber escuchar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. En esta palabra, Dios nos exhorta a que debemos escuchar antes de hablar. Y tenemos que analizar que en una forma graciosa, quizás, podemos decir que Dios nos hizo con 2 oídos y una boca por alguna razón. Quizás esa razón sea porque debemos de escuchar 2 veces antes de hablar. El escuchar nos ayudará a vivir una vida mejor porque es el mejor regalo que le podemos ofrecer a alguien. Cuando escuchamos a una persona, les estamos diciendo que nos interesa lo que está diciendo.
que queremos aprender más de lo que la otra persona piensa y dice. De una manera u otra, estamos diciendo que la persona es importante para nosotros. Entonces tratar de escuchar no es fácil, mucho más si no estamos acostumbrados, pero si nos proponemos a escuchar mejor a las demás personas, Dios nos ayudará. ¿Y sabe qué? Las personas, su esposa, su esposo, sus hijos, su familiar, lo van a agradecer. Hay algunas características para saber escuchar. Mire, se las voy a decir. Escuchar requiere práctica, a menos que escuches muy bien o que sepas escuchar. Pero para mejorar tu habilidad de escuchar, vas a requerir mucha práctica. Aprende a escuchar. El escuchar no es fácil. Escuchar no es simplemente hacer pausas largas para que la otra persona termine su oración. Escuchar es prestar atención a lo que te comentan. El saber escuchar, dicen que se puede considerar un arte. También para saber escuchar se necesita concentración. Para poder escuchar bien, se necesita concentrarte en la conversación y en el propósito e intención de la otra persona. Cuando nosotros escuchamos, también nos sirve de aprendizaje. Cuando sabemos escuchar, podemos aprender de los demás. ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo hablan? ¿Qué están diciendo? Sus experiencias. Todos tenemos alguna experiencia o conocimiento que puede ayudar o enseñar a otra persona, a nosotros mismos. También escuchar genera preguntas. En su mayoría se puede decir que cuando estás escuchando se te van a crear preguntas o vas a querer entender más sobre ese tema que están platicando. La Biblia nos pide que mejoremos cómo escuchar a los demás. En parte, esta sociedad está perdiendo el contacto personal y en parte eso nos está afectando a cada uno de nosotros para poder aprender a escuchar. Yo te invito a que hagas un esfuerzo para poder saber escuchar mejor. También por otra parte, debemos ser humildes. Es otra lección, ser humildes. Dice 1 de Pedro 5:5, asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad se puede considerar como la fundación de las virtudes, de la vida cristiana, de tu vida, de mi vida. Nuestro Señor Jesucristo es el gran ejemplo de humildad, al punto que siendo Dios, siendo lo más grande, lo más poderoso, se hizo como uno de nosotros. Se humilló. ¿Para qué se humilló? Para poder salvarnos, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Pero Él nos pide que hagamos lo mismo, que imitemos su humildad. Para ser humilde tenemos que cuidarnos del egoísmo, de ese egocentrismo y de ese ego que a veces tenemos y sale a relucir. El egoísmo, ese egocentrismo y ego, es cuando solo pensamos en nosotros mismos, sin pensar en los demás. A veces tomamos decisiones basadas en el yo, lo que yo pienso, cómo actúo, pero solamente mi decisión es porque yo así lo estoy considerando. Dios nos dice que tenemos un valor inmenso. Usted y yo tenemos un valor inmenso para Dios. Y Él no quiere que perdamos el reconocimiento de lo que valemos para Él. Es muy importante reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es por gracia de Dios, por la gracia de Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la realidad es que no tenemos nada de qué alabarnos o de qué sentirnos mejores a los demás, porque Dios nos creó a todos igual.
Ser humilde no significa verte sin valor, no, al contrario, significa que reconoces tu gran valor por lo que Dios hizo por ti. Te dio la gracia de salvación. Entonces tenemos que reconocer que tus fuerzas o tus dones o tus virtudes vienen directamente de Dios. Ser humildes es saber dar crédito a quienes contribuyeron para hacerte quien eres. Nadie tiene éxito por su cuenta, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en los deportes, en cualquier actividad. Siempre hubo o hay alguien que te influenció o te ayudó para tener éxito. Te invito, amigo, hermano, a ser una persona de gran humildad, una persona que reconoce su valor, pero a la vez pone sus virtudes, sus dones y sus talentos al servicio de los demás. La Biblia, la palabra de Dios, habla mucho sobre la humildad y me gustaría compartir un par de versículos para que ores y medites con esta palabra. Ahí leemos en Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué palabras tan sabias. También debemos consolar a los que sufren. Es otra gran lección. Dice primero a los Tesalonicenses 3:7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Una de las obras de misericordia de la Iglesia es consolar a los que sufren. Es una obra extremadamente importante, muy importante para Dios, porque es una forma en la cual brindamos nuestra solidaridad a nuestros hermanos que lo necesitan. Cuando nosotros consolamos o podemos ayudar a los que sufren, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús para otros, ya que Jesús consoló, consuela y consolará a todos los que sufrimos. Usted de alguna manera ha sido consolado por Cristo. En algún momento usted recibió consolación y ayuda directamente de Dios. También leemos ahí en Mateo 5:4 que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué palabras tan maravillosas. Tú que sufres, hermano, tú amigo que nos estás escuchando, si en este momento estás teniendo un problema o estás sufriendo, aquí está la palabra de Dios. Hoy en esta noche te está diciendo Mateo 5:4, palabra directa de Dios para ti. Dice que eres bienaventurado porque lloras o porque sufres, porque tú vas a recibir consolación directamente de Dios. Una de las bendiciones o de las bienaventuranzas de Jesús es para todos aquellos que sufren, para todos aquellos que lloran o aquellos que necesitan consuelo. Su mensaje quizás es un poco extraño, ya que dice que serán benditos o bienaventurados los que sufren, lo cual parece un poco ilógico ante los ojos humanos, pero Dios vino específicamente por todos los que estamos enfermos, o tristes, o con problemas, o marginados. Para eso vino Cristo Jesús a este mundo. Entonces, en la consolación se encuentra la bendición cuando somos consolados por Dios y por los demás. También, por otra parte, también ahí leemos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué palabras tan hermosas.
Una de las formas que Dios bendice o que extiende su mano a los que sufren es poniendo a las personas adecuadas en sus vidas. Es una bendición recibir palabra de alguien, palabra de consolación o una oración. Si tu hermano o amigo, el mensaje es para ti. Sí, para ti en esta noche. Si conoces a alguien que en este momento está sufriendo, quizás tú estás en su vida para ser ese instrumento de consuelo y bendición. Y si no, si estás sufriendo en este momento, vas a recibir una bendición, vas a recibir palabras de consuelo de parte directamente de nuestro Dios. Si te sientes con ese llamado, toma la iniciativa. Acércate a esa persona o a algún familiar, o escríbele una tarjeta, entrégale una carta de consolación con palabras de amor de Dios, o también puedes prepararle quizás un alimento y se lo puedes llevar, o puedes ir a orar por él o visitarle al que está enfermo en un hospital o en su cama y en su hogar. Puedes visitarle, puedes llevarle comida, puedes llevarle una carta, una tarjeta, ir a leerle la Biblia, a darle una oración. Quizás también puedes ofrecerte para cuidar a sus niños, para que pueda tener un pequeño descanso, o puedes también servirle de compañía a alguien que lo necesite, o simplemente escuchar a la persona. Proporciónale tu ayuda para que la persona no se sienta sola y vea que tú ahí estás, que eres su compañía, que estás cerca de ella, porque en este momento lo necesita. Conviértete en un vaso de bendición para las personas que lo necesiten. Otra lección es que debemos retener lo bueno. La palabra de Dios es muy clara y nos invita a experimentar, escuchar y ver lo bueno de cada situación o de cada ocasión. En esta vida, en tu vida, en mi vida, nos vamos a encontrar con muchas situaciones que van a parecer negativas. Pero Dios quiere que nos enfoquemos y que retengamos lo bueno de cada situación. Porque recuerda, Dios siempre está en lo bueno. Dice ahí Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aunque las situaciones parezcan negativas o difíciles, Dios puede sacar un bien de lo que aparentemente es un mal. Si piensas en la Biblia está llena de historias que parecen malas y Dios saca algo bueno de ellas. Vamos a pensar en Moisés. ¿Y cómo lo querían matar cuando nació? Cuando él nació en su época, salió una ley del faraón que todo aquel que naciera hombre debía morir. Y él era un bebé y tenía esa amenaza de muerte. Pero Dios lo libró. Y Moisés llegó a ser el gran líder del pueblo de Israel. O quizás en otro héroe de la Biblia, piensa en José, hijo de Jacob. Sus hermanos lo querían matar y lo terminaron vendiendo a la esclavitud. Más adelante Dios lo liberó y lo hizo la mano derecha del faraón, al punto que él ayudó, él salvó y liberó a sus hermanos, quienes lo habían vendido anteriormente. Puedes pensar en la historia de Job, cómo sufrió la pérdida de todo lo que tenía, pero Dios lo restauró para bien. Por eso, yo te invito a que retengas, a que aprendamos a retener lo bueno de todas tus situaciones. Dios puede y trabajará en tu bien, pero debes de tener fe. Otra lección que tenemos que aprender es amar a nuestros enemigos. Este es uno de los mandatos más difíciles y los que más se mencionan en la Biblia. Y Jesús nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos.
Muchas veces se nos hace difícil. ¿Cómo amar a mis enemigos cuando nos están haciendo daño? Pero Jesús lo dijo. Debes amar a nuestros enemigos porque debemos amarlos como nuestros seres queridos, como nuestros seres más cercanos. Mucho más difícil es seguir el mandato de Jesús para amar a un ser considerado nuestro enemigo. ¿Cómo voy a amarlo? Ese mandato de Jesús lo encontramos ahí en Mateo 5, 43, 48. Ustedes han oído lo que se dijo, dice la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. A muchos se nos hace difícil pensar en amar a nuestros enemigos porque pensamos en el amor como un simple sentimiento. Pero hoy, amigo hermano, te reto a pensar en el verdadero amor como un acto de tu voluntad. El amar al enemigo es querer lo bueno de la otra persona. Si queremos amar a nuestros enemigos, no estamos hablando de que tus enemigos se vuelvan tus mejores amigos. Pero quizás también puede suceder. De lo que estamos hablando es que no desees lo malo para tus enemigos, aunque tus enemigos sí lo desean para ti. Otro punto importante es que tus deseos hacia tu prójimo no deben depender de los deseos de tu prójimo hacia ti. En otras palabras, si tu prójimo no quiere saber de ti, eso queda en él o en ella. Tú solo ámalos como Dios te manda. Sigue deseando lo mejor para esas personas. Si te pones a pensar, ¿qué es lo mejor que puede desear para esas personas? Lo mejor y lo más importante es que encuentren a Cristo. Este es el verdadero amor. Amar a tus enemigos es desear que tus enemigos se encuentren con tu Dios y que puedan ser transformados. Ese es amar a nuestros enemigos. Otra lección también que debemos aprender es que debemos tener satisfacción en nuestro trabajo. Sí, me escuchaste bien. Tener satisfacción en nuestro trabajo. Dice Génesis 2:15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Si preguntas a tu alrededor, quizás encontrarás que son muy pocas las personas que encuentran satisfacción en su trabajo. Y si preguntas a quién le gusta trabajar, encontrarás menos que te dirán que les gusta trabajar. Muchas veces vemos el trabajo como un mal necesario, pero sin embargo, Dios nos creó para trabajar. El trabajo es parte de nuestra creación, de nuestro propósito, de nuestra satisfacción personal. El trabajo fue creado bueno. Todo lo que Dios creó fue con el plan de hacernos sentir completos, felices, satisfechos. Debes ser feliz en tu trabajo. Leemos ahí en Génesis 2:15, dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Así es como dice su palabra. Nuestro trabajo entonces en el principio era de cuidar y cultivar el huerto del Edén. Ese trabajo nos ayudaría a sentirnos completos, satisfechos, felices. Pero después de la caída con el pecado original, el trabajo se convirtió en un esfuerzo. El trabajo se convirtió en algo difícil, por lo cual hoy día son pocas las personas que se sienten satisfechas con sus trabajos. Si leemos ahí en Génesis 3:19, dice así la palabra de Dios.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero tenemos algo importante, tenemos que recordar que fuimos creados para trabajar y que el trabajo debe de ser parte de nuestro ser, de nuestra vida. Todo lo que hacemos debemos hacerlo con todo nuestro amor, con todo nuestro agradecimiento. Es una forma de darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Debemos de buscar la forma de encontrar satisfacción en nuestra ocupación, en nuestra carrera o en nuestro trabajo. Si tratamos de encontrar una ocupación que usa nuestros talentos, dones y virtudes, se nos hace quizás más fácil encontrar satisfacción en el trabajo. Si llegamos a encontrar la forma de poner todos nuestros dones, talentos, virtudes y todo nuestro ser al servicio de los demás por medio de nuestro trabajo, entonces sí encontraremos que el trabajo es una satisfacción. Encontraremos que el trabajo será una forma agradable de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo. Esto es un acto de obediencia a nuestro Dios. Otra lección es que debemos conocer nuestro llamado. Muchas veces escuchamos de un llamado, de una misión, de una vocación y pensamos quizás en un profeta o en un sacerdote o quizás en personas ordenadas. Pero Dios nos dice en su palabra que todos tenemos un llamado muy especial. Todos tenemos una misión. Todos tenemos una vocación. En el libro de Jeremías, Dios nos dice que Él ya nos conocía. Él nos consagró, nos separó para una misión especial desde antes de nacer. Fíjese lo que dice Jeremías 1:5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Tú y yo tenemos un llamado, tenemos una vocación, tenemos una misión específica para nuestra vida, una misión que solo tú puedes cumplir, porque es tu misión, la misión que Dios te ha dado. Dios te da todos los dones o te da virtudes. Tenemos la esperanza, tenemos la fortaleza, tenemos el talento y más para poder cumplir tu misión porque Dios te lo está dando. Quizás no lo hemos pensado así o quizás no lo has pensado así, pero Dios quiere que conozcas que Él te equipa, te prepara para hacer buenas obras, te prepara para ser feliz, para tomar parte de un plan maestro diseñado directamente por Dios. Entonces, tú tienes que tomar parte de la gran historia de nuestra salvación. Es parte de tu salvación. Es importante reconocer que tenemos talentos, virtudes y dones específicos porque Dios espera que los pongas en práctica para poder cumplir nuestra misión y sentirnos plenamente satisfechos y realizados. Dios nos da los recursos para nuestra misión. Cada día Él tiene y pone esos recursos para ti y para mí. Pero tenemos que actuar porque Él nos va a pedir cuentas de los dones. Nos va a pedir cuentas de esos talentos y virtudes que Él te entregó a ti y a mí. Son recursos, dones, talentos y virtudes que vienen específicamente por Dios para ti y para mí. Él nos los está entregando. Entonces, ya que tienen esas virtudes y esos talentos, tienen un propósito. Y ese propósito es dar frutos a través de cumplir nuestra misión. Es como la parábola de los talentos en la Biblia. Recuerda que a quien mucho se le da, mucho se espera de él. Tú tienes muchos talentos y tienes muchas virtudes que Dios nos ha dado. Él te las entregó directamente a ti. Úsalas, cúmplelas
tenemos una misión. ¿Te quieres sentir plenamente satisfecho y realizado? Cumple todas estas lecciones que hemos aprendido en esta noche. Esos talentos te los ha entregado Dios. Esos dones son para ti. Los tienes ahí. Úsalos para las demás personas. Nuevamente te repito, recuerda, a quien mucho se le da, mucho se espera de él. Dios te ha dado mucho y Dios espera mucho de ti y de mí. En esta parábola de los talentos en la Biblia, Dios nos está hablando acerca de un reino especial para ti y para mí. Si leemos ahí Mateo 25 del 14 al 30, podemos ver esa parábola de los talentos. Y dice así su palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo lo que él tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué palabras tan fuertes! La parábola de Jesús nos enseña que si nos comprometemos a producir frutos, a invertir en los dones y recursos que hemos recibido, Dios nos bendecirá y multiplicará nuestros esfuerzos. Tú, amigo, hermano, tienes la responsabilidad de usar tus recursos, tienes la responsabilidad de usar tus dones, tienes la responsabilidad de usar tus talentos en una forma que sean de bendición, primeramente para ti, pero también bendición para todos los demás. Si estás dispuesto a conocer tu llamado y a ponerlo en práctica, te invito, hoy te invito a pedirle a Dios que te muestre tu llamado, que te muestre tu misión. Entonces Dios te ayudará y encontrarás que cuando identifiques tu llamado y lo pongas en práctica, te sentirás plenamente feliz y realizado. Allí en la Biblia es una gran fuente de palabras, es una fuente de aliento. La Biblia
Es una fuente de fe, de esperanza y de amor. Te invito a que la leas, a que analices todas estas lecciones que hemos aprendido en esta noche, que las medites. Estas lecciones vienen directamente de la Biblia, vienen directamente de la palabra de Dios. Es para que las medites. Ora a Dios, pídele a Dios que guíe tu vida a través de cada lección, de cada palabra de la Biblia, de cada capítulo, versículo y libro. Si estás dispuesto, Dios hará maravillas en tu vida y estarás satisfecho y serás feliz y tendrás paz en tu corazón. Medita estas lecciones que hemos dicho en esta noche. Ponlas en práctica, que es lo más importante. Lee la palabra de Dios. Y entonces sí conocerás cuál es el propósito de tu vida en este mundo. Esas preguntas que te haces y que dijimos al principio, encontrarás ese propósito de tu vida. Encontrarás para qué fuiste creado. Y encontrarás la guía para seguir caminando y luchando a pesar de todas las dificultades que enfrentes día a día. Porque Dios va a estar contigo, te va a ayudar. Y entonces sí, podrás aprender a ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios y amar a tu prójimo. Vamos a hacer una oración. Vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú me guíes, me enseñes. Cada lección que viene ahí en tu palabra, la voy a aprender y la voy a poner en práctica, porque son joyas preciosas, diamantes preciosos vienen ahí. Y entonces sí puedo hacer la realidad de la palabra que dice que no debemos ser necios, sino que debemos ser sabios y que debemos aprovechar bien el tiempo, pues los días son malos. Eso nos enseña el apóstol Pablo. Es palabra de Dios para ti y para mí. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, yo quiero aprender estas lecciones, yo quiero aprender tu palabra, yo quiero tener esas joyas en mi vida para ponerlas en práctica. Padre bendito, te damos gracias en esta noche. Sé con mis hermanos, con mis amigos que escucharon estas lecciones. Ayúdanos, Padre, a ponerlas en práctica. Mira que nosotros queremos amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, orar por ellos, Señor, para que ellos también un día te encuentren a ti, al Dios maravilloso, al Dios lleno de amor, de misericordia y de perdón. Queremos, Señor, tener la vida eterna. Gracias porque tú nos la das. Gracias porque es un regalo maravilloso que viene de ti. Gracias, Señor, porque hoy puedo decirte, Señor, que tú me perdonas, que tú me llenas, que tú me satisfaces. Quiero seguir en tu camino. Que tú seas mi guía cada día, Señor, para poder enfrentar cada problema. Yo sé que tú estás con nosotros. Yo sé que tú estás con mi amigo, con mi hermano que está escuchando y que vas a estar con él cada día, cada momento en ese problema, en esa lucha, en esa necesidad, en esa enfermedad. Llénalo de ti, Padre. Llénanos y que cada día podamos orar a ti, alabarte, glorificarte, leer tu palabra. Porque, Señor, tú tienes joyas maravillosas, riquezas maravillosas en tu palabra, que son preciosas, hermosas, joyas valiosas que tenemos que cuidar, disfrutar de acuerdo a tu voluntad, Padre. Gracias te doy, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, gracias en esta noche porque se conectaron. Gracias porque cada uno de mis hermanos tuvo esa oportunidad en esta noche de escuchar tu palabra. Dios bendiga